Hoy día tengo el honor de dar la bienvenida a mi amigo, el primer ministro Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. Con esta visita a los Estados Unidos, una vez más, reafirma nuestros nexos irrompibles con nuestros queridos aliados, Israel. La asociación entre nuestros dos países, desarrollada sobre nuestros valores compartidos, ha avanzado la causa de la libertad humana, la dignidad y la paz. Estos son los ladrillos de la democracia. El Estado de Israel es un símbolo al mundo de fortaleza, encarándose la opresión. Yo no creo que hay ningún otro Estado que ha pasado por lo que ellos han pasado y su sobrevivencia encarándose al genocidio. Nunca nos olvidaremos de lo que el pueblo judío ha pasado. Su perseverancia, encarándose a la hostilidad, su democracia abierta, encarándose a la violencia, y su éxito encarándose a todos los problemas es verdaderamente inspiracional. Los desafíos a la seguridad encarados por Israel son enormes, incluyendo la amenaza de las ambiciones nucleares de Irán, sobre la cual yo he hablado ya mucho. Uno de los peores acuerdos que yo he visto es el acuerdo con Irán. Mi administración ya ha impuesto nuevas sanciones sobre Irán y yo haré más para evitar que Irán en algún momento desarrolle, y digo en algún momento, desarrolle un armamento nuclear. Nuestra asistencia a Israel es hoy día más que nunca, cerciorándonos de que Israel pueda defenderse a sí misma de las amenazas, de las cuales desafortunadamente hay muchas. Ambos países continuarán creciendo. Tenemos una historia larga de cooperación en la lucha contra el terrorismo y la lucha contra aquellos que no le dan valor a la vida humana. Los Estados Unidos e Israel son dos naciones que comparten el valor que se le debe dar a toda la vida humana. Esta es una razón más por la cual rechazamos estas acciones unilaterales, injustas contra Israel en las Naciones Unidas, que acaba de tratar a Israel, en mi opinión, muy injustamente. U otros foros internacionales, igual que los boicots que tienen a Israel como su objetivo. Nuestra administración está comprometida para trabajar con Israel y nuestros aliados comunes en la región para tener mejor seguridad y mayor estabilidad. Eso incluye trabajar hacia un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Los Estados Unidos han de alentar la paz y un acuerdo de paz. Y estaremos trabajando sobre esto muy pronto. Para mí también es muy importante, algo que queremos hacer. Pero las partes en sí son las que tienen que negociar directamente dicho acuerdo. Estaremos con ellos, trabajando con ellos. Como con cualquier negociación exitosa, ambas partes tendrán que llegar a acuerdos. Usted lo sabe, ¿verdad? Ambas partes. Yo quiero que el pueblo israelí sepa que los Estados Unidos respalda a Israel en su lucha contra el terrorismo. Como usted sabe, señor primer ministro, nuestras dos naciones siempre van a condenar las acciones terroristas. La paz requiere que las naciones respalden la dignidad de la vida humana y que sean un vocero para todos aquellos que corren peligro y que han sido olvidados. Esos son los ideales que aspiramos nosotros y siempre aspiraremos y nos comprometemos a ellos. Esta será la primera de muchas reuniones productivas. Y una vez más, señor Premier, le agradezco a usted muchísimo su presencia hoy día acá. Señor Primer Ministro, gracias. Gracias. Presidente Trump, gracias por esa hospitalidad tan cálida que usted, su esposa Melania, me ha demostrado a mí, mi esposa Sara y todo el grupo nuestro. Yo profundamente valúo su amistad. Para mí y para el Estado de Israel era tan evidente en las palabras que usted acaba de mencionar. Israel
no tiene mejor aliado que los Estados Unidos. Y le quiero asegurar a usted que los Estados Unidos no tiene mejor aliado que Israel. Nuestra alianza ha sido sorprendentemente fuerte, pero bajo su liderazgo estoy seguro que será aún más fuerte. Quiero trabajar con usted para mejorar nuestra alianza en todos los campos: seguridad, tecnología, cibertecnología, comercio y muchas otras. Y gracias por su llamado de que van a tratar justamente a Israel en los foros internacionales y que el boicot contra Israel sea resistido por el poderío y la posición moral de los Estados Unidos de América. Como usted ha dicho, nuestra alianza está basada en unos nexos profundos de valores e intereses comunes. Y aún más, esos valores e intereses están bajo ataque por una fuerza malévola: terrorismo islámico radical. Señor presidente, usted ha demostrado gran claridad y valor confrontando este desafío de frente. Usted pide confrontar el régimen terrorista de Irán para evitar que Irán cumpla con este acuerdo tan horrible y lo convierta en un arsenal nuclear. Usted ha dicho que los Estados Unidos está comprometido a evitar para que Irán no consiga armamentos nucleares. Usted pide eliminar a ISIS. Bajo su liderazgo creo que podemos invertir el alza de Islam radical y en esta prueba, como en muchas otras, Israel lo respalda a usted y yo lo respaldo a usted. Señor presidente, al echar atrás los islámicos militantes, podemos ver una oportunidad histórica. Porque por primera vez en mi vida y por primera vez en la vida de mi país, los países árabes en la región no ven a Israel como enemigo, pero más y más la ven como aliado. Y creo que bajo su liderazgo, este cambio en nuestra región crea una oportunidad sin precedentes para fortalecer la seguridad y avanzar la paz. Tomemos este momento juntos. Vamos a mejorar y afianzar la seguridad. Busquemos nuevas rutas hacia la paz. Vamos a llevar esta alianza tan maravillosa entre Israel y los Estados Unidos a aún mayores alturas. Gracias a usted, señor presidente. Gracias una vez más. Gracias. Tomaremos un par de preguntas. David Brody, de Christian Broadcasting. David. Gracias, señor presidente, señor primer ministro. Ambos de ustedes han criticado el acuerdo nuclear con Irán y a veces han pedido que se revoque este. Me pregunto si están preocupados ustedes con respecto a no solamente la seguridad, el asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, que ya no está aquí, pero también algunos de los eventos que han estado ocurriendo con respecto a la comunicación con Rusia, si esto va a perjudicar este acuerdo o si va a hacer que Irán no se convierta en un estado nuclear. Y también ustedes me pueden decir cómo ustedes relacionan esto con respecto al asunto. El señor Flynn es un hombre maravilloso. Yo creo que lo han tratado a él muy injustamente y así lo han hecho los medios, como yo llamo los medios falsos en muchos casos. Yo creo que es algo triste que él fue tratado de esta manera. Creo que además de esto, ha habido filtraciones de asuntos de inteligencia, actos criminales, y esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo, antes de mi presidencia, pero ahora está ocurriendo. Las personas están tratando de cubrir esta pérdida tan horrible que tuvieron los demócratas bajo Hillary Clinton. Yo creo que es muy, pero muy injusto lo que le ocurrió al general Flynn, de la manera que lo trataron a él, y los documentos y papeles que ilegalmente, y lo recalco, ilegalmente filtrados. Muy, pero muy injusto. Con respecto a los asentamientos, quiero que usted
en estos momentos. Por un tiempo no hablemos de los asentamientos. Llegaremos a un acuerdo. Quisiera llegar a un acuerdo con respecto a esto. Sé que llegaremos a un acuerdo. La mayoría de los presidentes han querido esto, pero no han comenzado a hacer esto hasta muy tarde porque pensaron que nunca era posible. No fue posible porque nunca lo hicieron. Pero Bibi y yo, hace mucho tiempo que nos conocemos, un hombre inteligente, un gran negociador, y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Será un mejor y mayor acuerdo que las personas en esta sala comprendan. Esta es una posibilidad. Vamos a ver lo que hacemos. Tratemos. No suena muy optimista, pero es un buen negociador. Ese es el arte de la negociación. También quiero, por favor, Sara, te pones de pie. Te quiero dar las gracias. Eres tan maravillosa y has sido tan amable con Melania. Te lo agradezco mucho. Gracias. Le toca a usted. Rudy Zaga, sí, por favor. Muchas gracias. Señor presidente, en su visión para la paz del Medio Oriente, ¿está usted listo para rendir la solución de 2 estados adoptada por administraciones anteriores? ¿Y está usted dispuesto a escuchar diferentes ideas de los primeros ministros, como le están pidiendo que sean, por ejemplo, la anexación de parte del Gaza del oeste, y va usted a cumplir con su promesa de mudar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén? Y le dirá usted al presidente hoy día que usted está retirándose de la solución de 2 estados. Entonces yo estoy mirando a 2 estados y me gusta un estado, y a mí me gusta esta que ambos nos gusta. Me gusta mucho la que ambos nos gusta. ¿Puedo vivir yo con cualquiera de ellos? Yo pensé un tiempo que quizás el 2 estados era la más fácil de ambas, pero sinceramente, si Bibi y los palestinos, si Israel y los palestinos están contentos con ellos, yo también estoy de acuerdo con esa que le gusta a ambos de ellos. Con respecto a que la embajada se mude a Jerusalén, me encantaría que eso ocurriera. Lo estamos viendo muy concienzudamente y lo estamos mirando con mucha atención, créanme. Veremos qué ocurre. ¿Bien? Gracias. Ayer leí que un funcionario estadounidense dijo que si le pregunta a 5 personas cómo lucirían 2 estados, obtendrían 8 diferentes respuestas. Señor presidente, si usted le pregunta a 5 israelíes, obtiene 12 respuestas diferentes. Pero en vez de tratar con estas etiquetas de nombres, quiero hablar de algo de substancia. Algo que yo he querido hacer durante mucho tiempo en un mundo que está fijado en las etiquetas y no en la substancia. Para la substancia hay 2 requisitos para la paz, que hace varios años le dije. Un cambio ávido. En primer lugar, los palestinos tienen que reconocer el Estado judío. Tienen que dejar de pedir la destrucción de Israel. Tienen que dejar de educar a su pueblo a favor de la destrucción de Israel. En segundo lugar, en cualquier acuerdo de paz, Israel tiene que retener el control de seguridad sobre toda el área al oeste del río Jordán, porque si no, sabemos qué va a ocurrir, porque si no, tendremos otro Estado Islámico radical terrorista en las áreas palestinas, explotando la paz y el Oriente Medio. Desafortunadamente, los palestinos vehementemente rechazan ambos prerequisitos hacia la paz. Primero, piden la destrucción de Israel dentro de sus escuelas, dentro de sus mezquitas, dentro de sus libros de texto. Hay que leerlo para creerlo. Aún negaron ellos, señor presidente, nuestra conexión histórica a nuestras tierras, a nuestra nación. Hay que preguntarse a sí mismo, ¿por qué? ¿Por qué a los judíos se les llaman judíos? Bueno, los chinos son llamados chinos porque vienen de China. Los japoneses son llamados japoneses porque vienen de Japón. Bueno, los judíos son llamados judíos porque vienen de Judea. Esta es nuestra tierra natal ancestral. Los judíos no son colonialistas en Judea. Desafortunadamente, los palestinos no solamente niegan el pasado, también envenenan el presente. Nombran las plazas públicas en nombre de asesinos masivos que asesinaron a israelíes y también, tengo que decir, asesinaron a estadounidenses. Se le pagan sueldos mensuales a las familias de asesinos, como la familia de los terroristas que mataron
a Taylor Force, un joven estadounidense graduado de West Point, que fue asesinado a puñaladas mientras que visitaba Israel. Esa es la fuente del conflicto. El hecho que Palestina rehúsa a reconocer las fronteras de Israel. Persisten en esto. Por esa razón no tenemos paz. Eso tiene que cambiar. Yo quiero que cambie. No solamente yo no he abandonado estos dos requisitos hacia la paz, aún se han convertido en algo más importante debido al fanaticismo que existe en el Oriente Medio y desafortunadamente también ha impactado a la sociedad palestina. Yo quiero que esto cambie. Yo quiero que esos dos requisitos de la paz sean sustancias y no etiquetas. Quiero que se vuelvan a instaurar. Yo, como premier de Israel, responsable de la seguridad de mi país, si entro en un estado terrorista palestino que busca la destrucción de mi país, a ciegas entro ahí. Hay dos prerequisitos de la paz: reconocimiento del Estado judío y la seguridad que necesita Israel al oeste del río Jordán. Son pertinentes. Tenemos que buscar nuevas maneras, nuevas ideas sobre cómo volver a instalar y cómo proceder con la paz. Y yo creo que la gran oportunidad para la paz proviene de una manera de abordar esto regionalmente, involucrando nuestros nuevos socios árabes para lograr una paz más amplia y paz con los palestinos. Y yo estoy extremadamente deseoso de discutir esto en detalle con usted, señor presidente, porque yo creo que si trabajamos juntos, podemos quizás lograrlo. Hemos estado hablando de esto y es algo muy diferente, algo de lo cual no se ha hablado antes. Y en sí es algo mucho más importante, de cierto sentido. Va a incluir a muchísimos países y va a cubrir un territorio muy, pero muy amplio. No sabía que usted iba a mencionar esto, pero ahora que lo mencionó, yo creo que es algo fabuloso. Tenemos muy buena cooperación de algunas personas que antes nunca jamás hubieran pensado en hacer esto. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Bien? Katie de Town Hall. ¿Dónde está Katie? Aquí mismo. Katie. Gracias, señor presidente. Usted dijo en sus observaciones anteriores que ambas partes tendrán que llegar a acuerdo con respecto a un acuerdo de paz. Usted mencionó no hablar por ahora de estos asentamientos. ¿Puede usted hablar de ambas otras cosas adicionales que tiene usted para los palestinos y para los israelíes? ¿Y qué expectativas tiene usted, señor Premier, con respecto a cómo enmendar el acuerdo nuclear de Irán o cómo desmantelarlo en su totalidad? ¿Y cómo trabajar en general con la nueva administración para combatir la agresión por parte de Irán, no solamente en el último par de meses, pero en el último par de años también? En sí es una pregunta interesante. Creo que los israelíes van a tener que demostrar cierta flexibilidad que es difícil hacer. Van a tener que demostrar el hecho de que en sí quieren llegar a un acuerdo. Yo creo que nuestro nuevo concepto del cual hemos estado hablando nosotros desde hace un tiempo ya es algo que le permite a ellos demostrar más flexibilidad que lo que han demostrado anteriormente, porque ahora hay un área mayor con que procesar esto. Yo creo que ellos quizás puedan llegar a un acuerdo. Yo no estaría feliz, ni estaría aquí tampoco, ni estaría tan optimista como lo estoy. Y le puedo decir a ustedes, yo desde el punto de vista de Bibi y el punto de vista de Israel, yo creo que ellos quieren llegar a un acuerdo y quisieran ver un acuerdo grande. Yo creo que los palestinos tienen que eliminar cierto de ese odio que se le enseña a ellos desde una edad muy joven. Se le enseña mucho odio. Yo he visto lo que le enseñan a ellos. Y podemos hablar de flexibilidad también ahí, pero comienza a una edad muy temprana y comienzan las escuelas. Y tienen ellos que reconocer a Israel. Van a tener que hacerlo. No hay manera alguna que se pueda llegar a un acuerdo si no están listos ellos a reconocer un país muy grande y muy importante. Y yo creo que van a estar dispuestos a hacerlo también. Pero ahora también creo que vamos a tener, Katie, otros jugadores a un nivel muy alto, y yo creo que va a ser más fácil para ambos, los palestinos y los israelíes, llegar a un acuerdo. Gracias, una pregunta muy interesante. Gracias. Usted preguntó sobre Irán.
Algo que está evitando a Irán, la obtención de armamentos nucleares, es algo que el presidente Trump y yo creo que estamos extremadamente comprometidos a lograr y hacer, y obviamente vamos a hablar de esto. Yo creo que más allá de esto, el presidente Trump ha llevado a la vanguardia un esfuerzo muy importante en las últimas semanas, meramente tomando el cargo de la presidencia. Él destacó sus violaciones sobre misiles balísticos y pruebas. Estos misiles balísticos están inscritos en hebreo. Hay que destruir a Israel. El ministro del Exterior de Irán dice, no, nuestros misiles balísticos no tienen intención de cometerse contra cualquier país. No, ellos escriben en hebreo. Hay que destruir a Israel en sus misiles balísticos. Así que están desafiando a Israel. Hay que imponer sanciones contra Hezbollah para que ellos tengan que pagar por el terrorismo que fomentan a través de Oriente Medio y más allá, en otros sitios, mucho más allá. Eso es un cambio claramente evidente desde que el presidente Trump tomó la presidencia. Le agradezco esto y creo que déjeme decir esto abiertamente, ya era tiempo de que esto ocurriera así. Y creo que si trabajamos juntos, y no solamente los Estados Unidos e Israel, pero tantos otros en la región que ven ojo a ojo, parejo, con la gran magnitud y peligro de la amenaza iraní, yo creo que podemos nosotros detener la agresión y el peligro por parte de Irán. Y eso es algo importante para Israel, para los Estados Árabes, y yo creo que es vitalmente importante para los Estados Unidos. Estos tipos están desarrollando ICBMs, quieren tener un arsenal nuclear, una bomba, 100 bombas, y quieren poder lanzarlas en todas las partes del globo terráqueo, incluyendo y especialmente, eventualmente, los Estados Unidos. Esto es algo importante para todos nosotros. Quiero este cambio y quiero trabajar con el presidente Trump muy de cerca para poder evitar este peligro. Gracias. Wolf. Señor presidente, desde su campaña de elección y después de su victoria, hemos visto una alza marcada en incidentes antisemíticos en todos los Estados Unidos. ¿Y qué le dice usted a aquellos dentro de la comunidad judía en Estados Unidos, en Israel y en otras partes del mundo que creen que su administración está jugando con esta xenofobia y quizás todos los racistas? Y señor primer ministro, ¿está usted de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente sobre la necesidad de que Israel tiene la necesidad de restringirse y evitar los asentamientos ahora? Y mi pregunta sencillamente es, ¿usted se retrae de su visión de esta solución a dos estados, como usted dijo en su discurso en Barland, o la recalca aún, la respalda aún? Quiero decir que nos sentimos muy honrados por la victoria que tuvimos. 306 votos del colegio electoral. No se suponía que nosotros llegáramos a 220. Usted lo sabe, ¿verdad? No había ninguna manera de llegar a 221. Después de llegar a 270. Y este entusiasmo tan tremendo que existe. Y le tengo que decir que nosotros vamos a tener paz en este país. Vamos a detener el crimen en este país. Vamos a hacer todo dentro de nuestro poder para detener este racismo que hace tiempo ocurre y todo lo que ocurre, ya que han ocurrido muchas cosas malas durante mucho tiempo. Yo creo que una de las razones por la cual ganó la elección es que tenemos una nación muy, pero muy dividida, muy dividida. Y espero poder hacer algo al respecto. Es algo que fue muy importante para mí con respecto a las personas, los judíos, tantos amigos, una hija que está aquí en estos momentos, un yerno y 3 nietos preciosos. Creo que usted va a ver unos Estados Unidos de América muy diferentes en los próximos 3, 4 u 8 años. Creo que están ocurriendo muchas cosas buenas y va a haber mucho amor, Bien, gracias.
Creo que el asunto de los asentamientos no es el centro del conflicto ni promulga el conflicto. Es un asunto que hay que resolver en el contexto de las negociaciones de paz, pero también vamos a hablar sobre esto, el presidente Trump y yo, para poder llegar a un entendimiento, para no continuar tropezando uno con el otro todo el tiempo sobre este asunto. Vamos a hablar de esto. Con respecto a la pregunta que usted dijo, usted acaba de volver con su pregunta al problema que yo mencioné. Es la etiqueta. ¿Qué quiere decir Abu Mazen por dos estados? ¿Qué quiere decir? Un estado que no reconoce al Estado judío, un estado que básicamente está abierto para ataques en contra de Israel. ¿Y de qué hablamos? ¿Hablamos de Costa Rica o hablamos de otro Irán? Sí, que obviamente quiere decir diferentes cosas. Ya le dije a ustedes cuáles son las condiciones que yo creo son necesarias para llegar a un acuerdo. El reconocimiento del Estado judío y el control de seguridad por parte de Israel de toda esta área, si no estamos hablando de fantasías, si no tendremos otro Estado fracasado y otra dictadura islámica que no va a funcionar a favor de la paz, pero va a trabajar para destruirnos a nosotros y destruir cualquier esperanza de un futuro pacífico para nuestros pueblos. Yo he dicho claramente esas condiciones y no han cambiado, no han cambiado. Si usted lee lo que yo he dicho hace 8 años, es exactamente eso. Y lo repetí de nuevo una y otra vez más. Si quieren ustedes hablar de etiquetas, hablen de etiquetas. Yo hablaré de asuntos de peso, de substancia. Y algo más que yo sé de experiencia personal. Yo he conocido al presidente Trump durante muchos años ya. Y aludir a él o a su pueblo, su equipo, su gente, algunos que yo llevo años conociéndolos. Puedo decir, Jared, ¿hace cuánto que te conocemos? Él nunca fue pequeño, siempre fue grande, siempre fue alto de estatura. Pero yo he conocido al presidente y he conocido a su familia y a su equipo por mucho, mucho tiempo ya. Y no hay persona que apoye más al pueblo judío y al Estado judío que el presidente Donald Trump. Creo que eso debemos de dejarlo ya, descansar. No seguir hablando de eso. Muchas gracias, se lo agradezco mucho.